¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Transporter. Qué alegría volver a reencontrarnos. Ya son 7 años consecutivos aquí en la pantalla de Metro, trayéndote todas las novedades de la industria automotriz, la logística y todo lo vinculado con el transporte aéreo, terrestre y naval. Y hoy, a partir de este programa, en esta 7ª temporada de Transporter, la iniciamos de una manera totalmente distinta, totalmente renovada. A partir de hoy vamos a hacer Transporter en estudios, con la idea, con el objetivo de tener importantes invitados y así poder abordar con mayor profundidad toda la problemática del transporte. Iniciamos de esta manera entonces la 7ª temporada de Transporter. Bueno, y arrancamos este primer programa del 2014 con un invitado de lujo, un amigo ya del programa, Jorge Pérez Tamayo, es piloto, es miembro de la CGT Azopardo. Jorge, gracias por venir. No, al contrario, un placer. Bueno, hay un montón de temas para tocar, realmente. ¿Por dónde empezar? Antes que nada, la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Qué pasó con el avión Malacio? En realidad no se sabe. Decir alguna teoría podría hasta poder llegar a desviar la posibilidad de lo que es el estudio de la desaparición de ese avión. Por eso generalmente en ese sentido yo soy muy cauto. O sea, hay que esperar, hay que ver si se encuentra algo del avión. Y fíjate vos que desde que desapareció hasta hoy, yo calculo que debe haber aproximadamente unas 50 posibles causas distintas. Y que todos lo único que hacen es hablar de la imaginación y no de la realidad. Y eso es un tema bastante jorobado. Ahora, la pregunta que uno se hace en su casa, la señora que no sabe absolutamente nada de aviones, es ¿cómo puede ser que a esta altura del partido, con la tecnología que hay, un avión pueda desaparecer? Yo no creo que desapareció. O sea, está en algún lugar. El asunto es si realmente quieren decir dónde está o quieren decir lo que realmente le pasó. Creo que acá hay una serie... Y bueno, los distintos gobiernos influenciados o involucrados. Vos fíjate que es la primera vez que un avión... Prácticamente hay 20, 22 países que los están buscando al mismo tiempo. ¿Cuál es la intención? ¿Por qué lo quieren encontrar? ¿Por qué quiere ser el primero en encontrarlo y no el otro? ¿Por qué dicen que se desvió? ¿Por qué dicen que no se desvió? ¿Por qué Malasia determinó que el avión se estrelló en el mar? ¿Cómo lo sabe? Todavía no hay ningún resto. No. Entonces, si no hay ningún resto, decir que se cayó en el mar creo que es una imprudencia. Ahora, por otra parte, se han tejido, como decías al comienzo, un montón de teorías de hipótesis. Sí. Primero se habló de un secuestro, ahora las últimas teorías que se tocaron es que lo derribaron. Mira, acá hay una cosa que es real. Lo que pasó ha sido en forma instantánea, porque cualquier elemento que puede llegar a influenciar sobre los pilotos dentro de un avión aerocomercial de última generación como es no les dio tiempo ni siquiera para declararse en emergencia. O sea, fue algo repentino, que ni ellos mismos saben qué es lo que realmente le pasó. Así que bueno, ese es el tema. Lo que sí se sabe es que hubo un cambio de rumbo o de trayectoria en el avión. No se sabe. ¿Tampoco se sabe eso? No, no se sabe. No se sabe si hubo cambio de rumbo, porque si hubiese habido cambio de rumbo, el radar lo hubiese detectado. Es cierto. Si hubiese cambiado de altura, el radar lo hubiese detectado. Si hubiese subido, como dicen que subió, lo hubiese detectado. No detectaron nada. De golpe porrazo se fumó. Desapareció. Y un avión no desaparece así porque sí.
Y en tu experiencia como piloto, Sí. ¿qué posibilidad tiene el piloto, qué dispositivos tiene para poder anular la Todos. señal de su... Ahí Todos, está. todos. Tiene todos los elementos necesarios como para cortar todo sistema del piloto automático, de la automatización del avión y poder volarlo manualmente sin ningún tipo de inconveniente. Pero, ¿hay alguna manera de apagar algún dispositivo que señale la ubicación, la trayectoria del avión? Sí, puede ser, pero ahí va a quedar un puntito. Y ese puntito, con los radares militares, lo pueden detectar dónde está, cómo va, qué velocidad, qué altura, por una triangulación de señales de radar militar. Y no te olvides una cosa, es una zona bélica muy candente, muy álgida, y la realidad es que nadie va a permitir que un objeto volador no identificado, que no es un ovni, sino es un punto no identificado, no sabemos lo que es, haya entrado dentro de cualquier territorio del sector. Claro, una de las primeras teorías que se barajaron fue que pudo haber sido secuestrado por algún grupo paramilitar o terrorista o grupo militar de algunos de esos países en conflicto, ¿no? Si fue así, ¿por qué no se lo adjudican? Claro. ¿O dónde están los 200 y pico de pasajeros? Es muy difícil esconder 239 personas. Es muy difícil haber aterrizado en un aeropuerto y que nadie lo sepa. Es muy difícil y está mucha gente involucrada, si ha volado bajo, si ha volado alto. Hay una foto famosa, que la sacaron de arriba evidentemente, que fue una tomada de pelo a todos los ciudadanos del mundo. Sí, una película de Hollywood. Entonces, tomemos las cosas en serio, el respeto que se tiene que ver, o se tiene que dar a los parientes de los 239 personas desaparecidos, no merecen bajo ningún punto de vista que hayan dicho lo que dijeron, porque a simple vista se veía que era un avión que tenía los motores de fuselaje cuando el otro avión lo tiene en el ala, así que es una tomada de pelo. Sí, totalmente. Cambiemos de tema. Vos sos miembro de la CGT Azopardo. Sí. La semana que viene va a ser una semana particular. Se anunció el próximo jueves 10 de abril, un paro general. Sí. Que influye, obviamente, principalmente al tema del transporte. Sí. ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen para esta medida de fuerza? Paro total de actividades. Esa es la expectativa, estamos totalmente seguros de que es así, por varias razones, pero las fundamentales es que todo lo que se está pidiendo involucra a cada uno y personalmente a cada uno de los ciudadanos de la República Argentina. Influencian justamente a todos los sectores y a todas las personas. Eso es lo que nos lleva a pensar de que el paro va a ser total y absoluto. ¿Cómo se llega a este paro? Falta de diálogo. No hay diálogo. El gobierno ha cortado el diálogo hace mucho tiempo con ciertos sectores. El gobierno tiene la necesidad, fundamentalmente, no solamente la necesidad, sino la obligación de tener diálogos con el que piensa igual, con el que no piensa igual, con el que está de la izquierda o está de la derecha. Porque en realidad hacen todos un conjunto que son los 40 millones de habitantes. Entonces, gobierno no puede decir yo estoy de acuerdo con el 40% o con el 60% o con el 22%. Tienen que estar de acuerdo con todos y tener diálogos con todos para saber cuál es la problemática de cada uno de los sectores. Por otra parte, Jorge, en otra ocasión, en otra entrevista que habíamos hecho para el programa, vos estabas muy atento trabajando justamente en la CGT en una comisión de transporte, con la idea de armar de alguna manera un código de transporte que rija para toda la Argentina, cosa que hoy no pasa. Exacto, o sea, si existe la ley no se cumple. Entonces lo que estamos haciendo es trabajando con una comisión de 50 personas, todos ad honorem, porque realmente quieren que salga esto, creando algo que es un Código Nacional de Transporte a nivel nacional, donde se abarca todos los sistemas de transporte e incluido dentro del sistema de transporte la formación de la Oficina Nacional de la Seguridad del Transporte, que va a ser el ente que regule y que trate en lo posible de investigar todos los accidentes que están ocurriendo, por qué ocurren, modificarlos o modificar los elementos que tengan que ser modificables para que no ocurra accidentes de las mismas condiciones. ¿Esto solamente para autos, camiones o también influye en los ferrocarriles, los aviones? Todo, hasta para transporte de lo que son gasoductos, oleoductos, corriente eléctrica,
influencia todo y fundamentalmente se basa en el hecho, que es lo que ocurre hoy, que un medio de transporte no se mezcle con otro medio de transporte influenciándolo en forma negativa. Por ejemplo, un pasaje de avión que salga más barato que un pasaje de un micro o un colectivo de media y larga distancia. No tiene sentido porque la materia prima es muchísimo más cara a la de la aviación y por consiguiente los precios no pueden ser iguales. Entonces no pueden competir entre ellos. Para eso se necesita un Código Nacional de Transporte donde esté delimitada cada uno de los sectores y tenga un transporte regulado. Vos sabés perfectamente bien que el transporte es la base fundamental de algo que es un desarrollo político, social y económico para el país. Si no tenés transporte, no tiene desarrollo el país. Sí, por otra parte también, en el caso de Argentina, de alguna manera, la red de transporte está centralizada en la región metropolitana. Hay que ver también qué pasa con el resto del país. Hay zonas que están totalmente abandonadas de alguna manera. Bueno, eso está también contemplado dentro de lo que es el código, donde se llama la federalización del transporte. Exacto. Que es la posibilidad de que una persona que quiera ir desde un sector interno de una provincia del país hacia el exterior lo puede hacer sin tener la necesidad de volver a Buenos Aires. Esa federalización se está trabajando en el tema. Yo te diría que está prácticamente listo el código. Siempre se piensa eso, un tipo que vive en Salta tiene que venir a Ezeiza para irse de viaje. Bueno, porque vuelvo a repetir, nunca se hizo o se pensó de una aplicación política para el transporte en la República Argentina. Esa es la realidad y eso es lo que tiene que cambiar. Y creo que con la ayuda de este grupo humano de 50 personas lo estamos haciendo. Y bueno, después se verá si se aprueba o no se aprueba en el Congreso, pero el trabajo está hecho. ¿Qué pasa con la participación de los distintos distritos, municipios, provincias? ¿Están participando en esta elaboración? Todos participan, te digo. Hay gente que está ligada a algún gremio, otros que no están ligados a ningún gremio, gente que es especialista en distintos sectores, contables, programaciones. En realidad involucra a todos y creo que eso es lo importante porque el que conoce el métier de la situación es el obrero que está trabajando en el sistema de transporte. Jorge, cuando iniciábamos la charla decíamos que teníamos que hablar un montón de temas. Quedaron un montón de cuestiones pendientes, entre ellas te comprometo para venir otro día y hablar de la realidad de nuestra línea aérea de bandera, de Aerolíneas Argentinas, que sé que tenés un montón de cuestiones que decir. ¿Cómo no? Gusto. ¿Te espero? Sí, por supuesto que sí. Bueno, ahora hacemos una breve pausa, la primera pausa del programa y luego sí, seguimos con Transporter aquí en Metro. ¿Sabías que en la ciudad ya estamos separando nuestros residuos? En algunos barrios estamos dando los primeros pasos para un tratamiento verde de la basura. Y de a poco se van a sumar todos los barrios. Súmate vos también. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Hace poco más de 2 meses nos comprometimos con vos a mejorar el subte A. Vas a ver cambios, algunos más grandes, otros más chicos. Juntos estamos trabajando para que cada día viajes mejor. Bienvenidos todos. Y seguimos aquí en Transporter, en este programa dedicado a toda la problemática del transporte. Justamente el segundo invitado de hoy es Lucio Casani, quien es miembro de FADEAC, la Federación de Transporte de la Argentina. Gracias, Lucio, por venir. Gracias. Bueno, recién hablábamos con Jorge Pérez Tamayo, que es miembro de la CGT, de alguna manera, no digamos el otro lado del mostrador, pero de alguna manera tiene que ver con esto. Y Lucio, dentro de la federación, se especializa principalmente, no decimos de los números, ¿no? Hablemos de tributario y costo. Ahí está, hablemos de costo, que sé que te gusta un poquito más de ese tema. Bueno, estamos viviendo momentos donde la coyuntura va cambiando permanentemente, donde sobre todo se ha hablado mucho del tema de la inflación, los cambios que ha habido recientemente
en el combustible, se van a venir las paritarias, donde sé que los sueldos es uno de los puntos más importantes en lo que tiene que ver el costo del transporte. Correcto. ¿Cómo medís, cómo ve la Federación la realidad de hoy de la Argentina? La realidad desde el punto de vista de los números y de los costos es realmente un poco compleja. No solo compleja el hecho de determinar los números en función de todo esto, estas variantes, estos cambios, de la situación del dólar y cómo afecta, del combustible con un aumento programado como viene hasta ahora, lo complejo es luego trasladarlo. Claro. ¿Cómo haces trasladar eso a la tarifa? Porque sacar un costo se hace un número, se estudia, mejoraremos la forma, pero ¿cómo lo trasladás? Ese es el problema más grande que vemos y que tenemos. En un momento que no hablo de recesión, pero sí un poco complejo para la actividad, realmente. En ese sentido, a ver, por un lado muchas veces se habla en Argentina de que el empresario quiere ganar mucho. Muchas veces el gobierno también se ha referido a este tema y con esos términos. Pero por otra parte también es cierto que cómo el empresario puede poner su capital en riesgo cuando quizás las reglas del juego no son claras, ¿no? Correcto. Es decir, en el transporte, fundamentalmente en aquel transporte que es de materia prima o el caso de cereales y demás, el costo, la tarifa, nunca fue puesto por el transportista, sino por el dador. El dueño del camión a veces tenía que someterse en cierta medida a ciertos valores, ajustar su manera a un valor tarifario en vez de hacer sus propios costos. Eso ha traído un deterioro muy grande. Claro. Nosotros vemos, y puedo decir a ciencia cierta, que el transporte de productos agropecuarios es obsoleto, las unidades, alrededor de más de 25 años. Entonces, ¿cómo se explica que el campo, que ha mejorado a través de la técnica siembra directa y un montón de cosas, ha surgido, ha mejorado, y un elemento que acompaña... No invirtió en eso. Hay algo... ¿Qué está fallando? Ojo, no hablo solamente de que una tarifa mal. A veces hay propios transportistas que cuando tuvieron su momento de vacas gordas tampoco supieron hacerlo. Pero en general está así, no todos se tenían que haber equivocado tanto. Claro. Entonces eso hace que se hace muy difícil conseguir las tarifas. Y obviamente en un momento donde la actividad, si bien no es tan grande, existe una competencia. Bodegas, sobre oferta de bodegas. ¿Qué significa? Yo puedo tener un buen costo igual que vos, los dos podemos ir a competir, pero vos no tenés trabajo y posiblemente bajes un poco el costo con tal de ganar. Lógico. Todo muy lícito, muy legal, no hablamos de mano alta y mucho menos. Y todo eso se hace muy complicado. La complicidad, primero saber el costo. Se puede, es complicado, hay números y se puede. ¿Cómo lo trasladamos? Es algo que ni yo lo sé decir en este momento. Recién justamente hablábamos también de nuestro país es, si bien se dice federal, en la realidad sigue siendo unitario, centralizado aquí lo que es Capital Federal y Gran Buenos Aires. La Federación tiene miembros de distintos puntos del país, exacto, sí, que me imagino que traen acá a la Federación realidades distintas. Sí, totalmente. Y sobre todo en la parte de eso. Sí, sí, totalmente. Es el trabajo. Generalmente el trabajo que tenemos que hacer es no tanto desde acá, sino en las economías regionales y los lugares donde están. Es ahí donde uno debería o debe o está trabajando. FADEA tiene 45 cámaras distribuidas en todas las provincias. Incluso hay 7 cámaras de Santa Fe, hay 2 en Tierra del Fuego, hay en Salta, en Jujuy, bueno, en todas las provincias tenemos. Cada uno tiene su problemática. Más allá de la general o la nacional, son problemáticas regionales. Y esas vamos y hemos dado charla con dadores de carga y contraporía sobre costos, sobre números, y se han hablado con los distintos directores de transporte de las provincias a efecto de ir tratando de aplicar a lo mejor una política de transporte que vaya ayudando. No se hace en un día. Nosotros si bien FADEA tiene desde el año 67 que está, recién podemos decir un golpe muy fuerte empezó a darse en los últimos 5 o 6 años de trabajar más en forma mancomunada, en forma federal. Siempre se trabajó, pero ahora se hizo con más ímpetu, sobre todo con el tema números, transporte, costos. Lucio, otro de los temas tiene que ver también con... ¿hay relación entre la Federación y las autopartistas, las empresas productoras de camiones? Sí, totalmente. Siempre fue muy cordial el diálogo, siempre se ha hablado, se ha trabajado, a veces con intereses comunes,
Y va otra vez interés contrapuesto. Lógico. Pero no, la relación es total, no solo con la gente, sobre todo de ADF y las terminales, sí, totalmente. Uno de los temas que fue tapa de los diarios y que mucho se ha hablado en las últimas semanas fue este recurso de amparo que se ha presentado en relación a la decisión del Gobierno Nacional de, no digamos castigar, pero sí tener un plus en el costo de los peajes y la imposibilidad de los camiones de poder circular en los fines de semana largos. ¿Qué pasó ahí? El plus sí, a ver, son dos cosas distintas. El plus en el costo se debe a un peaje que para nosotros es tasa, por eso estuvo un poco la demanda, porque toda tasa implica una contraprestación y acá no la hay. Entonces no es una tasa, es un impuesto. Y si es un impuesto no lo puede dictar, de acuerdo a las normas y leyes nuestras, un poder ejecutivo, si no tiene que ser el Congreso. Eso por un lado. Y que es así, sí, realmente es eso. No discutimos el objetivo quizá tan claro que tiene el gobierno en esto de descomprimir en momentos picos la entrada a la ciudad de camiones y la salida. Pero había alternativas a las cuales nosotros estuvimos trabajando y se le presentaron distintas alternativas a esta. Claro, porque, perdón, el argumento que tiene el gobierno, sobre todo el Ministerio de Transporte, es que notablemente han disminuido los accidentes como consecuencia de esa medida. No estoy tan seguro que hayan disminuido tanto, por favor, porque hay menos camiones y todos aquellos que usan esa autopista, que ahora no hay camiones, sin antecedentes, van a muchas más velocidades de las que venían antes, porque no están los camiones. Así que habría que revisar un poco de eso, porque ustedes ven todas las mañanas en los noticieros, se escuchan accidentes. Habría que revisarla, no puedo negar, no tengo los elementos. Lo que sí tengo es que hay una baja, nosotros hemos hecho una compulsa en los distintos peajes, a ver cuántos camiones entran antes de las 7 de la mañana, cuánto hay entre 7 y 10, cuánto hay después de 10. Y realmente ha surtido un efecto lógico. Ha caído la entrada de esos camiones. O sea, el objetivo de que no entraran camiones para no perturbar el tráfico, en cierta medida se ha conseguido. ¿Eso es conveniente? Según donde lo mires, sí, pero donde la otra parte lo miras, es un costo muy grande. Claro. Date cuenta que un camión... ustedes. Algunos se pueden negociar con el dador, pero no todos. Volvemos a decir cómo lo trasladamos. Vos fíjate de un simple ejemplo. Vos venís de Pacheco y querés pasar hasta acá, entras 2 veces o 3 según peajes. O sea, 185 pesos por 3. Cuando ese viaje a lo mejor, date cuenta, se sale 2.000 pesos, 2.000 y pico de pesos, pues son viajes cortos, tiene 570, 600 pesos solamente extra de ese peaje. No, te damos la opción de ir por otro lado. Bueno, hay mercadería que puede ser condicionada a viajar en otro y a otras que no. Y hay otros dadores que no lo quieren. Y no tenés que negociar eso, porque si todo se traslada, no existiría problema. Lucio, lo comentábamos también recién con Pérez Tamayo, que es miembro de la CGT, el paro que ellos justamente han propuesto para el próximo jueves 10 de abril. ¿Cómo repercute esto en la Federación? ¿Cuál es la posición que ustedes tienen? Miren, acá no hay una posición específica porque esta decisión es del gremio en general, de los empleados, dependientes, obreros, choferes en nuestro caso. Que va a ser acatado, yo creo que no hay duda, desde el punto de vista de nuestro sector, ya que todo empleado en razón de dependencia que pertenece al convenio de sindicato de camioneros, o sea, el 4089, la mayoría está toda afiliada, está toda consensuada, viste que a veces es obligatorio o no la afiliación, en este caso por convicción o por lo que fuera están todas, así que creemos que va a ser acatado. Y para nosotros es simplemente aceptar como está, porque así corresponde, está en el derecho de huelga y demás. Lo que sí, no te puedo negar que trae un perjuicio. ¿Qué le parece? Un camión que no sale es un camión que no factura. Es un chofer que no cobra los kilómetros, ojo, eso también pénsenlo. El chofer no cobra los kilómetros que tenía que haber hecho en ese viaje, porque en el convenio cobra básico, pero cobra por kilómetros que realiza. O sea que el perjuicio es un poco para todos, pero bueno. Lucio, para terminar, sabemos que los últimos años fueron años positivos para la economía, por lo menos. ¿Qué pasa en este 2014?
No, es muy difícil, uno tendría que ser un poco mandrake, ¿no? Porque los cambios que hay. Es evidente que hay un primer semestre que, te hablo siempre desde el punto de vista de transporte, ¿no? Está clarísimo, lógico. Claro, es muy difícil por los altos costos. No te olvides que, a ver, hoy que estamos a 3, correcto. El índice que cerró el lunes 31, bueno, nuevito, salió hoy el índice que nosotros sacamos, 4,53. ¿Qué significa? En los 3 primeros meses tenemos el 16,54%. Si lo llego a proyectar, no creo que va a ser así, pero si llegara a proyectar, estamos hablando más del 60%. Y ya estamos hablando de algo mucho más serio, de una inflación común. Ojo, hablo de transporte, ¿no? No sé cómo puede ser el resto, y nosotros no tenemos alimentos incluidos, nada de ese tipo. Por eso creemos que es muy difícil. Y el primer semestre, con el aumento de abril, que no está incluido en esto, obviamente cerramos el último día de cada mes, más el de mayo, que ya está programado en el combustible. Entonces, ¿qué nos ocurre? Ubícate. Tenemos que el costo, la matriz de costo del transporte, hay 2 ítems, que es combustible y mano de obra, ocupan el 65%. Hablamos transporte, cargas generales sin especificaciones. O sea, no un logística que tiene mayor consumo de mano de obra o una recolección de residuos que también. Ese general es un 65%. De esos 2 tenemos un combustible que ya va por el 22% en 3 meses. Y hay 6% promedio, Hay que ver después cuando uno revisa las estaciones en abril y un 6% en mayo. Y tenemos la paritaria, que está bien, no puedo deducir cuánto es porque no lo sé, pero a vista de lo que 30%. 30 y quizá un poquito más. Con esos 2 elementos que ocupan el 100%, no cabe duda que va a ser duro. Y si tenemos el material rodante, la mayoría especificado en dólares, no va a ser un año fácil. La cubierta también, creo que no va a ser fácil. Pero bueno, uno siempre tiene fe y ganas, ¿no?, de que esto salga. Lucio, muchas gracias. No, gracias. Lucio Casani es miembro de la Federación Argentina de Transportistas. Ahora hacemos, Lucio, una breve pausa y luego sí, el cierre de esta nueva edición de Transporter. Vía Bariloche, una empresa líder en viajes de larga distancia. Ustedes planifican vacaciones, viajes, sentimientos encontrados que movilizan su interior. Nosotros transformamos su viaje en un placer y llegar a sus destinos se transforma día a día en nuestra meta. Informes, reservas y venta online en www.viabariloche.com.ar o llamando al 0810-333-7575. Sentite libre de viajar a donde quieras. Y bueno, llegamos al final del programa de hoy, el primer programa de este 2014. Nos quedaron un montón de temas para poder abordar, que por supuesto lo vamos a hacer a lo largo de este año. Esto es Transporter, el programa que te trae todas las novedades de la industria automotriz, la logística y todo lo vinculado con el transporte aéreo, terrestre y naval. Nos reencontramos el próximo viernes a las 10 de la mañana aquí en Metro. Hasta el viernes. Thank you.